Reciban un cordial y afectuoso saludo en este día en que estamos compartiendo en esta Semana Mayor, la Semana Santa. La vida consagrada es el tema que nos ocupa en este día y su participación en la sociedad. Por eso contamos aquí con la presencia de una religiosa y un diácono también religioso, y el Padre Ángel, que es diocesano. Y ahorita habrá que explicar por qué yo religioso y el Padre diocesano. Pero primero, el saludo de cada uno de ustedes. Agradezco y doy gracias a Dios la oportunidad de poder compartir en esta Semana Santa, una semana tan especial para volver la mirada a Dios y descubrir cómo Él se hace presente en estos días santos. Mi nombre es Sor María Teresa y me da mucha alegría compartir estos minutos con ustedes. Me llena de gratitud estar con cada uno de ustedes aquí, acompañándoles y también que pueda entrar a sus hogares. Jairo, misionero claretiano, y le agradezco bastante estar aquí a cada uno de ustedes. Bien, pues bienvenidos a este panel donde vamos a compartir sobre algunos elementos de la vida consagrada y su participación en la sociedad en el marco de esta Semana Santa, y partiendo al mismo tiempo del lema general de este año de la Iglesia Dominicana, el lema: quien se forma y participa, a la Iglesia vivifica. Por tanto, la vida consagrada, que participa también en la vida social, participa en la vida de la Iglesia de forma activa, tiene mucho que dar, mucho que decir a la sociedad de hoy. Y en ese sentido, pues vamos a ver un poco sobre los elementos que nosotros podemos aportar como consagrados a la sociedad de hoy. Y quisiera que comencemos pues hablando sobre la vida consagrada en sí, dividir el programa en dos momentos. En primer momento, hablar sobre la vida consagrada, y en una segunda parte, ya propiamente sobre los aportes que podemos dar a la sociedad. Por tanto, iniciemos pues con esta primera parte, viéndolo algunos de esos elementos. Y el primero que la Iglesia considera como propio de la vida consagrada es la vocación divina. Entonces, ¿qué podemos decir de la vocación divina? Ciertamente que la vida consagrada es un don de Dios que nace en la Iglesia, que ha surgido en medio de ella y que la Iglesia la ha conservado, ¿verdad? Entonces este don es un don de seguimiento a Jesús, una vocación, un llamado para seguir más y mejor a Jesús, según un estilo propio, según un carisma. En el caso nuestro, según San Antonio María Claret, según la hermana aquí con el beato siriaco María Sánchez. Es un don de Dios que el Señor nos regala de manera gratuita en la Iglesia para seguir más y mejor a Jesús. Así es, y todo bautizado, todo cristiano está llamado al seguimiento de Jesús, pero los consagrados y consagradas, también bautizados, están llamados a hacer de ese seguimiento un seguimiento radical, y lo hacemos a través de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia que profesamos a Dios y que son para el servicio del pueblo. Bien, precisamente los consejos evangélicos pues son parte esencial, y la Iglesia lo reconoce como tales. Estos consejos evangélicos creo que son los puntos de apoyo de la vida consagrada en toda época. Y para que se realice la vida consagrada, precisamente la Iglesia pide que haya una profesión pública ante la autoridad para esto, de que uno se compromete a cumplir con estos consejos. Y le llamamos consejos, ¿por qué?
le llamamos consejos? Realmente nosotros le llamamos consejos evangélicos porque por medio de ellos nosotros tratamos de encarnar los mismos sentimientos de Cristo, las mismas actitudes de Cristo. Queremos vivir el Evangelio con radicalidad, así como Cristo lo vivió. Entonces, por eso asumimos nosotros en carne propia, representamos a ese Jesús que es casto, a ese Jesús que es obediente, a ese Jesús que verdad que se entrega a la voluntad del Padre. Sí, y son recomendaciones de Jesús que de hecho las encontramos en los evangelios. Y se me ocurre pensar, Padre Ángel y Jairo, que los mismos consejos evangélicos que profesamos los consagrados son una palabra dicha a la sociedad de hoy, que vamos a tratar ese temita ya más luego, pero en la vivencia de la pobreza, en un mundo donde el dinero a veces lo ponemos en primer lugar, la vivencia de la castidad, de esas facultades que todo ser humano tiene, entregarlas a Dios por amor, y la vivencia también de la obediencia, de obedecer a Dios en la figura de nuestros superiores. Así es, como decía, los consejos evangélicos son consejos del mismo Jesús para todos nosotros. Por tanto, yo me atrevería a decir que los consejos evangélicos no son solo para los religiosos y las religiosas, son para todos los cristianos, porque vivir la vida de pobreza en el espíritu, como bien nos dice Jesús en el Evangelio, dichosos los pobres en el espíritu. Vivir la obediencia al Padre, el mismo Jesús que se hizo obediente hasta llegar incluso a la muerte, y la castidad, que la castidad es la pureza de alma, la pureza del cuerpo, que se debe vivir tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio, y para nosotros que se convierte en un elemento esencial de nuestra vida. Por tanto, estos consejos evangélicos pues nos ayudan a todos los cristianos a responder a esa vocación cristiana primera, que es la vocación a la santidad. Otro elemento propio de la vida consagrada es la vida comunitaria, una forma específica de vida comunitaria. Yo quisiera que, ya partiendo de la experiencia propia de cada uno de ustedes, nos hablen un poquito sobre cómo es la vida en sus comunidades. Bien, yo como misionero claretiano, este es un rasgo muy nuestro de nuestro carisma evangelizador claretiano, vivir y seguir a Jesús en comunidad misionera. Mi experiencia siguiendo a Jesús en una comunidad misionera, y en este caso en la claretiana, es un don precioso que valoro, que nos ayuda bastante a realizar nuestra misión, porque nos sentimos apoyados unos de otros, ¿verdad? Y sabemos y recordamos también de que Jesús hizo su misión, realizó esa misión de salvación salvífica, ¿verdad?, en compañía de otro, llamó a otro a estar con él. Entonces, mi experiencia es una experiencia muy grata, que realmente ha aportado mucho a mi vida, el compartir la misión con otros hermanos que Dios me ha regalado bajo el mismo carisma y el carisma particular de San Antonio María Claret. Así es, yo no podría entender, de hecho, la vida religiosa sanchina sin este elemento que ya ustedes han mencionado, que es la vida comunitaria. Y de hecho, nuestro padre fundador, el Beato Ciriaco Sancha, así lo quiso que viviéramos en comunidad. Y de hecho, nuestras constituciones, nuestras reglas de vida como congregación resaltan de muchas maneras este elemento, invitándonos a amar la vida comunitaria, a valorarla, a cuidarla y a vivirla desde la sencillez y alegría. Así como los consejos evangélicos, la vida comunitaria ocupa un lugar muy, muy, muy valioso e importante en nuestra comunidad. Compartimos la misión, compartimos la vida, compartimos la fe y compartimos también lo que Dios va haciendo cada día en cada una de nosotras. Esa vida comunitaria
por ejemplo, en los sacerdotes diocesanos, no siempre se realiza, porque normalmente el sacerdote diocesano trabaja solo en una parroquia. A veces tiene otro sacerdote, otras veces yo conozco experiencia en otra diócesis de que el obispo ha formado comunidades de sacerdotes para que vivan juntos y desde ahí entonces atiendan varias parroquias. Pero la generalidad es que el sacerdote diocesano pues vive solo, y la vida comunitaria, que es tan bonita, pero no siempre es color de rosas. Por tanto, hay dificultades, y yo quisiera que brevemente ustedes, otra vez partiendo de su experiencia comunitaria, pues nos ilustren un poquito en eso, porque muchas veces desde fuera uno puede pensar: ay, qué bien vive la monja, ay, qué bonitas se ven todas juntas. Y lo mismo sucede con los sacerdotes que son religiosos. Ay, porque la comunidad de los padres tales, esa comunidad, ellos viven bien, ellos siempre están juntos. Sí, pero estar juntos siempre no significa que todo sea color de rosas. Así es. El hecho de que venimos de historias diferentes, de familias diferentes, a veces incluso de países diferentes. Yo tuve la oportunidad de vivir en una comunidad donde éramos 3 hermanas y las 3 de nacionalidades diferentes, y vivíamos en un país que no era el de ninguna de las 3. Entonces todos esos elementos se unen, y como ocurre con los seres humanos, a veces se dan maneras de pensar distintas, maneras de ver las cosas diferentes, y hace que se den esos elementos de desacuerdo a veces. Pero el elemento bonito es el seguir caminando, y como dice el Papa Francisco, el pedir perdón, el dar pasos de reconciliación. Y a nosotros nos ayudan mucho los espacios que tenemos para compartir. Por ejemplo, luego de un día de mucho trabajo, encontrarnos en la noche y jugar y hablar de cómo nos fue y contar la experiencia nos ayuda muchísimo. Además de que tenemos otros espacios, por ejemplo, de los retiros espirituales que lo compartimos juntas, temas de formación, la misma misión la hacemos juntas, y eso hace que aun cuando hayan dificultades, aun cuando haya momentos en que quizás no estamos de acuerdo, volvemos nuevamente, y el espíritu de comunidad y el espíritu de familia que nos une hace que volvamos a recobrar y a fortalecer el espíritu de comunidad. Hay que recordar que vivimos en comunidad para la misión. Ciertamente somos seres humanos los que estamos allí compartiendo bajo un mismo carisma, la fe y la misión, y seres humanos que venimos con historias, ¿verdad?, distintas, de diversos contextos. Pero sin embargo, lo bonito de esto es que en esa experiencia que vamos compartiendo, en ese seguir a Jesús, nosotros tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de enriquecernos los unos a los otros, a pesar de dificultades que puedan surgir en el camino, quizás de ciertas maneras distintas de proceder en cuanto a la misión misma, pero sin embargo nos complementamos, logramos, ¿verdad?, ese vínculo de fraternidad y de armonía, a pesar de las diferencias, repito, que puedan surgir. Es lo bonito de la vida en comunidad, esa vida fraterna. Así es, y una de las cosas que puede ayudar a sobrellevar cualquier situación adversa que se presente en la vida comunitaria siempre es la oración personal y la oración comunitaria. Y precisamente es otro de los elementos que son propios de la vida consagrada. ¿Cómo se vive en el día a día esta dimensión tan esencial para la vida cristiana, y cuánto más para los que son consagrados? La oración es realmente un elemento central para nuestra vida de entrega a Jesús en los demás. Nosotros, al compartir esa oración comunitaria, esa oración también personal, recibimos las fuerzas, ¿verdad?, para llevar adelante nuestra misión. Es un elemento vital en nuestra vida misionera. No se entiende desde ella, en ella recibimos, ¿verdad?, el sostén para que, a pesar de
las diversas situaciones que vamos encontrando en nuestro caminar, podamos asumirla desde Cristo. Nosotros vemos en Cristo como Él también sacaba momentos especiales para orar, para en medio de su misión también encomendarse al Padre. Así también nosotros lo hacemos en la vida de comunidad, compartiendo esa oración con los hermanos. Así es, y para todo cristiano, para toda persona que decide seguir a Jesús desde el estilo de vida que Dios elija para ellos y el estilo que ellos opten, necesita de la oración. Como decimos, la oración es el alimento del cristiano y mucho más el alimento del consagrado, porque lo que hacemos y nuestra manera de estar presente en medio de la gente es primero desde ese contacto que de manera personal y comunitario nosotros tenemos con Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, no hablamos desde nuestra humanidad, sino desde lo que Dios cada mañana coloca, cada día pone en nuestro corazón para ser comunicado. Y en nuestro caso tenemos esos dos elementos que el Padre Ángel ha mencionado, que es la oración comunitaria, la oración personal primero, el contacto de cada religioso, de cada consagrado con Dios, un contacto personal, un contacto directo, una relación cercana. Y luego también la experiencia comunitaria, y son dos elementos que no se pueden sustituir. No puedo quedarme solo en mi oración personal, en mi relación con Dios, y renunciar a esa parte también de orar y compartir mi fe con la comunidad, pero tampoco limitar mi experiencia de Dios a los pocos momentos que tengo de contacto con Dios a través de la comunidad, sino que ambos elementos, ambos aspectos son importantes y deben estar vinculados, unidos. Y otro elemento fundamental para la vida consagrada es el testimonio público, porque no podemos quedarnos centrados en la comunidad, también hay que salir, y ya el Papa Francisco ha pedido a toda la iglesia, quiero una iglesia en salida, una iglesia que esté activa. Entonces, ese testimonio que es propio del consagrado, cómo se va viviendo, vamos a decirlo ahora, en la forma externa y cómo se puede fomentar dentro de la iglesia. Ciertamente nosotros los consagrados estamos llamados a dar testimonio de Cristo, como nos decía el Papa Francisco en algún momento, a salir del nido para testificar con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestras acciones y palabras a ese Cristo que está vivo. Entonces, en nuestras obras apostólicas, en nuestras comunidades y en las parroquias que estamos, en los campos de misión, estamos llamados a hacer presente a ese Jesús que está vivo y que va caminando junto a cada uno de nosotros. Bien, el tiempo de esta primera parte se nos ha agotado. Creo que nos queda como un minutito nada más. Y quisiera, para finalizar esta primera parte, a preguntarle solo a Sor María Teresa sobre la formación permanente en la vida consagrada. ¿Qué papel representa, juega? Todo ser humano, todo cristiano está en constante formación, y mucho más el consagrado está llamado, está invitado a continuar esa formación. No terminamos nuestra consagración con esos votos que realizamos, no terminamos nuestra formación con la experiencia de vida comunitaria, sino que continuamos esa formación, y en nuestro caso, por ejemplo, la hacemos a través de los cursos de formación que realizamos, retiros espirituales también con temas específicos y alguna preparación también en algún campo específico. Eso es inherente también a la vida consagrada, el estar en constante formación. Porque si uno no se forma, entonces no puede servir mejor. Y como dice nuestro lema, quien se forma y participa, a la iglesia vivifica. Volvemos en breve.